Imagina una montaña que desafía no solo la altura, sino también la lógica. Una montaña que, aunque no es la más alta del mundo, es considerada por muchos como la más mortífera. ¿Por qué? Porque aquí, en las laderas del K2, cada paso es una batalla contra la gravedad, el clima implacable y la propia naturaleza. Menos de una décima parte de las personas que han intentado escalarla han logrado llegar a la cima, y más de un tercio de ellas han perdido la vida en el intento. ¿Qué hace que esta montaña sea tan letal? ¿Por qué, a pesar de su fama, sigue siendo un imán para los aventureros más audaces? En este video, no solo exploraremos los peligros del K2, sino que también nos adentraremos en los primeros intentos de conquistarla, intentos que parecían más una misión suicida que una hazaña de montañismo. El K2, con sus 8.611 metros, es casi 1.000 pies más bajo que el Everest. Pero no te dejes engañar por los números. Aquí, la altura no es lo que importa. Lo que realmente cuenta es la inclinación brutal de sus laderas, el clima traicionero y la técnica exigida para escalarla. Es común escuchar que el K2 es la montaña más difícil del mundo. Pero ¿cómo se mide realmente la dificultad de una montaña? ¿Es por la distancia que hay que recorrer? ¿Por la inclinación de sus rutas? ¿O por el tiempo que pasas en la llamada zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que cada respiración se siente como una lucha por la vida? La respuesta no es sencilla, y eso es lo que hace al K2 tan fascinante y aterrador. Imagina que estás en una montaña donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las rutas son tan empinadas que un solo paso en falso puede enviarte al vacío. El clima cambia en cuestión de minutos, pasando de un cielo despejado a una tormenta de nieve que te deja ciego. Y luego está la zona de la muerte, esa franja por encima de los 8.000 metros donde el cuerpo humano simplemente no está diseñado para sobrevivir. ¿Cómo se compara esto con otras montañas? ¿Es el K2 realmente el más peligroso? Para responder a eso, tendríamos que analizar cada factor, cada riesgo, y aún así, la respuesta podría variar dependiendo de a quién le preguntes. Pero hay una métrica que no miente: la tasa de mortalidad. Entre los 14 picos de más de 8.000 metros en el mundo, hay 3 que destacan por su letalidad. En tercer lugar está el Nanga Parbat, con una tasa de mortalidad del 20%. En segundo lugar, el K2, con un escalofriante 26%. Y en primer lugar, el Annapurna, con un 32%. Sí, has escuchado bien. Casi un tercio de las personas que intentan escalar el Annapurna no regresan. Pero aquí hay un dato que te hará pensar. El Annapurna es la montaña menos escalada de todas. ¿Qué pasaría si más personas intentaran conquistarla? ¿Sería realmente más peligrosa que el K2? La respuesta podría sorprenderte. Entre 2012 y 2022, la tasa de mortalidad del Annapurna cayó por debajo de la del K2. ¿Por qué? Porque a medida que más personas intentan escalarla, las rutas se vuelven más conocidas, las técnicas se perfeccionan y los riesgos disminuyen. Pero el K2 no es tan generoso. Aquí, el clima es impredecible, las rutas son traicioneras y cada año es diferente. Un año la montaña puede ser amable, al siguiente puede convertirse en una pesadilla. Entonces, ¿cómo podemos definir cuál es la montaña más peligrosa? La verdad es que no podemos, pero lo que sí sabemos es que el K2 está en la cima de la lista de los desafíos más extremos que el ser humano puede enfrentar. Ahora, hablemos de los hechos. El K2 no es solo una montaña, es un monstruo. Es el segundo pico más alto del mundo, lo que significa que los escaladores pasan más tiempo en la zona de la muerte que en casi cualquier otra montaña. Además, está ubicado en una de las regiones más remotas del planeta. Llegar a la base del K2 es una expedición en sí misma, especialmente cuando tienes que transportar toneladas de equipo a través de terrenos inhóspitos. Y una vez que estás allí, el clima no te da tregua. El K2 es el pico de 8.000 metros más al norte, lo que significa que las temperaturas son más frías y las tormentas más severas.
Pero eso no es todo. La inclinación del Capo 2 es implacable. Con un promedio de 45 grados desde la base hasta la cumbre, cada paso es una lucha contra la gravedad. Y no solo eso, el riesgo de avalanchas y caídas de rocas es constante. En el Everest muchos escaladores ni siquiera usan casco, pero en el K2, el casco es tu mejor amigo desde el momento en que llegas a la base, y acampar aquí es una pesadilla. Las áreas planas son escasas, y no es raro que las tiendas de campaña queden colgando precariamente en los bordes de las laderas. ¿Te imaginas intentar dormir sabiendo que un resbalón podría enviarte al vacío? Pero el verdadero peligro del K2 no es solo la montaña en sí, sino lo que sucede cuando algo sale mal. Las rutas son tan estrechas que un rescate es casi imposible. Si alguien se lesiona, no hay espacio para moverse, mucho menos para llevarlo de vuelta a la base. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué, a pesar de todo esto, la gente sigue intentando escalar el K2? La respuesta puede estar en los primeros intentos de conquista, intentos que parecían más una misión imposible que una expedición de montañismo. El K2 fue descubierto por primera vez en 1856, durante una expedición británica para mapear el subcontinente indio. En ese entonces la montaña ni siquiera tenía un nombre local. Estaba tan aislada que nadie la había visto de cerca. Los británicos la bautizaron como K2, un nombre que, aunque simple, se ha mantenido durante más de un siglo. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que alguien se atrevió a acercarse a ella. La primera expedición seria llegó en 1892, y lo más cerca que estuvieron de la montaña fue un punto llamado Concordia, a 8 horas de caminata de la base. ¿Qué les impidió llegar más lejos? La respuesta es simple. El K2 ya estaba demostrando por qué es tan temido. En 1902, un grupo internacional intentó por primera vez escalar el K2. Lo intentaron desde el lado norte, en territorio chino, y lograron llegar a 6.525 metros. Pero aquí está el detalle. Les tomó 14 días solo llegar a la base de la montaña. Una vez allí, pasaron 68 días intentando alcanzar la cima, pero solo tuvieron 8 días de buen clima. El resto del tiempo, lucharon contra tormentas, avalanchas y un frío que helaba hasta los huesos. Fue un fracaso, pero también una advertencia. El K2 no iba a ser conquistado fácilmente. El siguiente intento llegó en 1909, liderado por un famoso alpinista italiano, el Duque de los Abruzos. Intentaron una ruta diferente, pero pronto descubrieron que el K2 no tiene rutas fáciles. Cada camino que exploraban era más peligroso que el anterior. Después de semanas de lucha, llegaron a una conclusión desalentadora. El K2 era imposible de escalar, y así, la montaña se ganó su reputación como el Savage Mountain, la montaña salvaje. Pero, como veremos, eso no detuvo a los siguientes, aventureros. De hecho, solo los hizo más determinados. En 1938, un equipo estadounidense decidió intentar lo imposible. Liderados por Charlie Houston, llegaron al K2 con un plan audaz: encontrar una ruta viable y, si era posible, alcanzar la cima. Lo que siguió fue una de las expediciones más épicas en la historia del montañismo. Una historia llena de valentía, tragedia y un final que dejó a todos preguntándose ¿qué pasó realmente en el K2? Pero eso es una historia para la segunda mitad de este video. Por ahora queda claro que el K2 no es solo una montaña, es un desafío que pone a prueba los límites de la humanidad. La expedición de 1938 fue un punto de inflexión en la historia del K2. Por primera vez, un equipo logró establecer una ruta viable, acercándose a menos de 600 metros de la cima. Pero no fue fácil. Cada paso fue una batalla contra el frío, la altitud y la propia montaña. Y aunque no alcanzaron la cima, su esfuerzo sentó las bases para lo que vendría después. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que el K2 no iba a ser tan generoso la próxima vez. De hecho, la expedición de 1939 sería recordada no por sus logros, sino por su tragedia. En 1939,
Un nuevo equipo estadounidense llegó al CATI-2 con la esperanza de completar lo que sus predecesores no habían logrado. Pero desde el principio, las cosas no salieron como se esperaba. La economía estadounidense estaba en crisis y el financiamiento para la expedición era escaso. Esto significó que el equipo no estaba tan preparado ni tan experimentado como el de 1938. Y lo peor de todo, ninguno de los miembros de la expedición anterior quiso regresar. ¿Fue por miedo? ¿O porque sabían que el K-2 no perdonaría un segundo intento? El equipo llegó al campamento base a finales de mayo, con solo 53 días para alcanzar la cima y regresar. Desde el principio, el clima fue su peor enemigo. Tormentas brutales con vientos huracanados y temperaturas de 20 grados los mantuvieron atrapados en sus tiendas durante días. Pero a pesar de todo, lograron avanzar. Establecieron campamentos a lo largo de la ruta a Abruzzi, reutilizando las cuerdas y los puntos de anclaje dejados por la expedición anterior. Pero el K-2 no iba a dejar que las cosas fueran tan fáciles. A medida que ascendían, los problemas comenzaron a multiplicarse. La comunicación entre el grupo avanzado y el campamento base se volvió caótica. Los suministros no llegaban a los campamentos superiores, y los escaladores comenzaron a sufrir los efectos del mal de altura, agotamiento, congelación y enfermedades. Pero a pesar de todo, el grupo avanzado siguió subiendo, convencidos de que estaban a punto de hacer historia. Lo que no sabían era que el K-2 les tenía preparada una trampa mortal. El 19 de julio el clima era perfecto. El grupo avanzado, liderado por Dudley Wolfe, decidió que era el día del intento final. Partieron a las 9:00 de la mañana, sabiendo que tenían que moverse rápido. Pero en el K-2, rápido es un concepto relativo. A 8.200 metros en la zona de la muerte, cada paso es una agonía. Y luego llegaron al punto más peligroso de toda la ruta, el cuello de botella. El cuello de botella es una sección estrecha y empinada con pendientes de hasta 60 grados, pero lo que lo hace realmente aterrador es la enorme formación de hielo suspendida sobre el camino. Grietas gigantes en el hielo amenazan con romperse en cualquier momento, y una avalancha aquí sería catastrófica. El líder del grupo, Fritz Wiesner, decidió evitar el cuello de botella y escalar una pared de roca a la izquierda. Fue una decisión audaz, pero también desesperada. 9 horas más tarde, después de una escalada agotadora, llegaron a 8.351 metros. La cima estaba a solo 243 metros de distancia, pero el sol se estaba poniendo y el Sherpa se negó a continuar. Wiesner no tuvo más remedio que dar media vuelta. Al día siguiente, intentaron de nuevo, pero esta vez sin crampones. El Litton Sherpa los había perdido durante el descenso, y sin ellos, el hielo era demasiado resbaladizo. Tuvieron que regresar al campamento 9, frustrados y exhaustos. Mientras tanto, en los campamentos inferiores, la situación se estaba desmoronando. Los Sherpas habían dejado de llevar suministros, y el grupo en el campamento base estaba convencido de que el grupo avanzado había muerto. Pero la realidad era mucho más complicada. Dudley Wolfe, el estadounidense que había quedado en el campamento 7, estaba en una situación desesperada. Sin comida, sin agua y con los pies congelados, apenas podía moverse. Wiesner y el Sherpa intentaron rescatarlo, pero el descenso fue una pesadilla. En un momento, Wolfe resbaló y casi arrastró a todos con él. Lograron llegar al campamento 7, solo para descubrir que las tiendas habían colapsado bajo la nieve. No había comida, ni colchones, ni esperanza. Wiesner decidió dejar a Wolfe en el campamento 7 mientras él y el Sherpa descendían en busca de ayuda. Pero cuando llegaron al campamento base, se encontraron con una escena desoladora. Los campamentos habían sido desmantelados y todos creían que el grupo avanzado había muerto. La confusión y la falta de comunicación habían llevado a una tragedia evitable. Y lo peor de todo, Wolfe seguía allí arriba, solo y al borde de la muerte. Un grupo de rescate partió hacia el campamento 7, pero era demasiado tarde. Wolfe estaba en estado crítico
cubierto por sus propios desechos y apenas consciente. Los Sherpas intentaron llevarlo consigo, pero él se negó, sabiendo que no sobreviviría al descenso. Regresaron al campamento 6 para descansar y volver al día siguiente, pero una tormenta los obligó a esperar. Cuando finalmente regresaron, Wolf ya no estaba. Lo que pasó en esos campamentos superiores sigue siendo un misterio. ¿Fue una avalancha? ¿Una caída? Nunca lo sabremos. La expedición de 1939 terminó en tragedia, pero también dejó una lección importante. El K2 no perdona errores. La falta de comunicación, las decisiones apresuradas y el clima impredecible se combinaron para crear una tormenta perfecta de desastre. Y aunque el K2 ha sido conquistado desde entonces, sigue siendo una de las montañas más peligrosas del mundo. ¿Por qué la gente sigue intentándolo? Quizás porque en el fondo todos necesitamos un desafío que nos recuerde lo frágil que es la vida. Así que la próxima vez que escuches sobre el K2, recuerda esta historia. Recuerda a los valientes que intentaron conquistarla y a los que no regresaron. Porque el K2 no es solo una montaña, es un recordatorio de que, a veces, los mayores desafíos no están en la cima, sino en el camino que nos lleva allí. Y así, llegamos al final de esta increíble historia sobre el K2, una montaña que desafía no solo a los alpinistas, sino también a nuestra comprensión de los límites humanos. ¿Te imaginas estar allí, enfrentando cada uno de esos desafíos? Es una aventura que nos recuerda lo pequeños que somos frente a la naturaleza, pero también lo grandes que podemos ser cuando nos atrevemos a soñar. Si te gustó este video y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada like y cada suscripción nos ayudan a seguir creando contenido que te inspire, te intrigue y te lleve a lugares que nunca imaginaste. Y no te pierdas los próximos videos, porque siempre hay más aventuras por descubrir. ¿Qué montaña te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.